Caputo reveló la nueva medida económica. ¿Cómo estás, Eleonora? ¿Cómo están todos acá? Muy bien, muy bien. Ayer estábamos repasando un poquito nuestro año aquí en Tiempo Libre. El primer programa que hicimos de Tiempo Libre en el streaming La Casa fue con voz de invitado. Aguante. Y esta es la última semana. O sea, el 19 terminamos aquí en el... O sea, el streaming se toma vacaciones, así que estamos también cerrando con el ministro. Así que muchas gracias. Nada, al contrario. Muchas gracias. Bueno, estamos en un día realmente de muchas, pero muchas noticias económicas. Desde tempranito, yo ayer iba pensando más o menos, bueno, por dónde llevar la charla, la entrevista, pero resulta que todo fue cambiando porque me despierto y me encuentro con una novedad nueva. Entre otras cosas, la renuncia del titular del Arca, Juan Paso. Sí, un golpe para mí, pero bueno, yo ya sabía porque lo venía hablando con él desde hace rato, o sea que no fue una sorpresa. Él se va a trabajar al sector privado. Juan, como puse en el tuit, ha sido un valor dentro del equipo económico fundamental, digamos, tanto cuando fue secretario de producción como ahora titular de Arca. Hizo un laburazo impresionante y en realidad lo remarco porque es raro, viste, que alguien se vaya bien del sector público. Es cierto. Y así que Juan es uno de esos casos que en el fondo estoy contento porque cambia un poco esta novedad de... Bueno, te puedes ir bien del sector público. Yo creo que ese es el caso de él. Ha hecho un trabajo fenomenal. Y bueno, vuelve al sector privado, porque realmente no es fácil, estar mucho tiempo ¿En el sector público? En el sector público, a menos que tengas otras intenciones, que claramente no es el caso nuestro. Entonces, O sea que lo venían conversando hace rato. No fue una sorpresa. No, él me venía diciendo, yo me tenía un poco más de confianza de convencerlo de que se quedara, pero no fue el caso. Pero no fue el caso. Bueno, y quien va a quedar a cargo entonces del Arca es Vázquez. Sí, Andrés Vázquez estaba como titular de la DGI, está haciendo un muy buen trabajo, conoce bien el organismo, así que nada, creo que va a ser un buen trabajo también ahí. Bien, muy bien. Bueno, esta es una de las novedades del día. Ayer también nos enteramos a través de un anuncio del Banco Central de Santiago Bausili que se vienen cambios a partir del 1 de enero en cuanto a la política monetaria. Lo llamaríamos, no sé si lo llaman en la fase 2 o si es correcto eso o no, pero lo que entendimos todos, por lo menos hasta ahora, es, bueno, cambian la forma en que se mueven las bandas del tipo de cambio, ahora se moverán al ritmo de inflación y además se inicia un programa de acumulación de reservas. Pero vamos a tratar de explicarlo lo más fácil posible, porque también hubo muchas conclusiones y confusiones, sobre todo en el día de ayer. Vale, yo voy a tratar de explicarlo lo más simple posible. Si alguno no entiende... Levanta la mano. Levanta la mano, claro. Interrumpe y me dice. Porque el ministro también fue docente. ¿Sigue Sí, siendo docente o no? No, ya no, pero sí, fui 10 años profesor en la UCA en el posgrado de Economía y Finanzas. Bueno, vamos a recurrir a entonces esos Así dotes que voy de a tratar docente. de explicar la manera más simple posible. Primero, bien decís, valga la pena alguna aclaración, porque recién veía algún tuit de un colega tuyo, pero también tienen esa confusión colegas míos, colegas nuestros. Economistas. Sí, economistas. Hay como una confusión entre comprar y acumular reservas. Dice, bueno, finalmente van a comprar reservas. ¿Cómo finalmente van a comprar reservas? Este es el gobierno que más reservas compró en la historia, pero no por poco, por más del doble del que le sigue. O sea que el tema nunca fue comprar reservas. Claro, está bien. El tema fue acumularlo. Entonces explico esto. Por cada dólar que Argentina compraba y podía acumular 25 centavos de dólar. 75 centavos se iban ¿en qué? En pago de deudas. ¿Sí? Todavía hoy estamos pagando la deuda que heredamos con los importadores, los 40.000 millones de dólares de deuda que había en el Banco Central, más la deuda que hemos tenido que pagarle al sector privado por los bonos, que normalmente un país tiene refinanciamiento, es decir que cuando viene un vencimiento de deuda, toma nuevamente deuda y repaga.
Eso es el mecanismo normal. Pero Argentina, producto de tantas décadas de defaultear, de pisotear contratos y demás, esa opción no la tenía. Entonces nosotros teníamos que cancelar esas deudas, porque como ustedes saben, este gobierno respeta la propiedad privada, respeta las deudas. Entonces, compramos siempre. El asunto, como digo, es que acumular se hacía más difícil porque teníamos que pagar todas estas deudas. Entonces esa primera aclaración creo que es importante. Después, otros dicen, bueno, finalmente lo hicieron, esto era lo que les decíamos antes y demás, y ahí hay otro, yo diría, otro error. No, ahora estamos pudiendo hacerlo justamente porque no lo forzamos antes. Es cierto que hay muchos que dicen, bueno, nosotros venimos advirtiendo esto hace rato y veníamos... Claro, ese es un error que yo diría grosero y te voy a explicar ¿Por qué? El por qué. Y se va a entender, creo. Vos ayer mostrabas justamente un gráfico de lo que fue la dolarización en los meses previos, Sí. ¿no? Bueno, dos puntos ahí. Primero, celebro que vea el streaming, el ministro, ¿no? Segundo, lo tenemos, Diani, porque si lo tenemos está bueno para mostrarlo. Acá está, esto es impresionante cómo los argentinos se han dolarizado previo a la elección. Miren, 7 de septiembre, elección provincia de Buenos Aires. 26 de octubre, elección a nivel nacional. Fíjense lo que es el nivel de dolarización, el rojo más el azul, ¿no? Los depósitos locales y activos externos. Y cómo cayó en noviembre de este año. Es decir, es impresionante cómo cambió y el impacto que tiene la política o el riesgo político, ¿no? Exacto. Bueno, acordate, en ese momento algunos economistas y exministros decían no existe el riesgo Cuca, esto es porque el gobierno no sale a comprar reservas. Ahí tenés el gráfico. Este gobierno sufrió, lo que puso ayer bien el Banco Central en su comunicado, producto de esta incertidumbre política, un proceso de colapso en la demanda de dinero. Sí. Colapso en la demanda de dinero, para que la gente entienda, porque se escucha mucho esa frase, es que la gente quiere dejar de tener pesos en el bolsillo, se saca los pesos de encima. Y en general en Argentina eso deriva en ¿qué? En un refugio que se llama normalmente safe asset, que en Argentina es el dólar. Entonces tenés la combinación de un colapso en la demanda de dinero que además se traduce en una dolarización brutal sin precedentes, como fue este caso de que en realidad ahora, afilado el número, solíamos decir que era el 42% del M2, los últimos números del Banco Central. ¿Qué es el M2? Reflejan que es casi el 50%. ¿Qué es el 50% del M2? El M2 incluye dentro de los agregados lo que es cuentas corrientes privadas, excluye las cuentas corrientes remuneradas. Entonces es brutal, digamos, eso, ¿no? Ahora, vos imaginate, cuando el mercado se pone así, vos tenés un mercado que es como unidireccional, se llama one-sided market, o sea, es unidireccional, está todo el mundo desde el mismo lado. Sí. ¿Quién eran los únicos que estábamos del otro lado defendiendo las bandas, que era el esquema nuestro? Nosotros, justamente, el gobierno, el Tesoro, el Banco Central. Ahora, imagínate si en ese contexto que vos viste ahí, nosotros les hacíamos caso a los economistas, salíamos de las bandas y nos poníamos del mismo lado a comprar dólares. ¿Dónde crees que hubiera ido el dólar? ¿A 2.000, 3.000 o a 1.000? A 2.000, 3.000. Obviamente. Claro. Y si el dólar hubiera ido a 2.000, 3.000, ¿qué creen ustedes? Que la tapa de los diarios, no digo de Página 12, digo de Nación, Clarín, hubiera sido, el dólar se fue a 3.000, pero hay una tranquilidad absoluta en Argentina? ¿O hubiera sido... el dólar se fue a 2.000, 3.000, tambalea la presidencia de Javier Milei? ¿Y creen que hubiéramos ganado las elecciones o las hubiéramos perdido? Las hubiéramos perdido. Por lo tanto, el riesgo país hubiera bajado o hubiera subido, claramente. Subido. Sí, ¿Qué pasó cuando perdió Macri? Voló el riesgo país, colapsó la bolsa, ¿no? Entonces, en ese escenario es el que hubiéramos enfrentado
si hubiéramos seguido el consejo ese. Por eso muy bien ayer en el comunicado del Banco Central pone, gracias al éxito del programa en contener esa, digamos, incertidumbre electoral que se generó de vuelta previo a las elecciones, es que ahora podemos implementar esto. Y de vuelta, no refiere a la compra, sino a la acumulación. Porque esto hay que combinarlo con lo que te acabo de decir. A raíz de haber ganado las elecciones como se ganó, se probó que en realidad el tema no era la acumulación de reservas, sino el riesgo Cuca. Porque lo único que pasó ese domingo fue que se ganaron las elecciones. No hubo ninguna otra noticia. Y al día siguiente, el riesgo país cayó a la mitad, cayó 650 puntos básicos. Entonces, obviamente, era el riesgo político. Y producto de que cayó el riesgo país, es que ahora, desde el Tesoro, tenemos refinanciamiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a partir de enero, en vez de comprar dólares, el Tesoro, y tener que usarlos para pagar deuda y poder retener solo 25 centavos de ese dólar que comprábamos, sí. Ahora como el Tesoro tiene refinanciamiento, el que puede comprar es el Banco Central y retener el dólar entero. Claro, y acumular dólares. Y acumular reservas. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Sí, clarísimo. Ahora, otra de las cuestiones que marcaban muchos ayer decían, bueno, entonces a partir de esto se viene una suba del dólar, aumenta el dólar, suben los precios. No, tampoco, también es otro error. A ver, primero, el esquema de bandas se mantiene, ¿sí? El cambio es, digamos, muy menor, pero es una mejora de lo que teníamos. No quiere decir que el ritmo de Kroll, o sea, el ritmo de ajuste del techo de la banda de devaluación va a subir. No quiere decir eso, quiere decir que va a ir acompañado con la inflación. Entonces, particularmente este mes puede ser más alto. Sí. Ahora, si el presidente tiene razón y en 9 meses la inflación empieza con 0, entonces el ritmo de Kroll va a ser menor al que era hoy. Entonces, no es que sube, es que es variable ahora. Entonces, pero va coordinado con la inflación. Mientras el Banco Central mantenga una política monetaria contractiva, que es el sesgo en la política monetaria del Banco Central, como todos sabemos ahora, que la inflación es un fenómeno monetario, entonces el proceso de desinflación va a continuar. La convergencia de Argentina hacia la inflación internacional se va a dar. Entonces, hoy puede ser un poco más alto el Kroll, en unos meses puede ser un poco más bajo. Lo que estamos viendo, lo que vimos los últimos meses no es otra cosa que la consecuencia de la caída en la demanda de dinero. Acordate que el presidente y yo también siempre explicamos que el desequilibrio monetario se puede producir por un exceso de oferta de pesos, por una caída de la demanda de pesos o por una combinación de los ambos. Dos. Nosotros estábamos en un proceso de desinflación ya, digamos, incluso más marcado. Llegó a estar en 1,5 la inflación minorista. Después vino esa caída fuerte de la demanda de dinero. Es decir, el desequilibrio se produjo no por emisión, sino por caída de la demanda de dinero. Ahora, en esta nueva etapa de crecimiento, remonetización y acumulación de reservas, lo normal es esto que estamos diciendo, que se remonetice la economía, porque los agregados monetarios quedaron en niveles bajísimos. Entonces, en la medida que se remonetice la economía y que el Banco Central mantenga ese sesgo contractivo en su política monetaria, la inflación va a seguir convergiendo a la baja. Por lo tanto, el nivel de Kroll o de evaluación, como decís vos, del techo de la banda, probablemente termine siendo incluso más bajo de lo que era hasta hace un día. O sea que en línea con lo que explicó el presidente Milei cuando se conoció el dato de inflación de noviembre del 2,5, la explicación de la suba del dato de inflación de noviembre, ¿la ves por ese lado? No, por supuesto, o sea, no hay ni la más mínima duda. Yo creo que de acá en adelante lo que se supone que debemos esperar es que baje. Claro, por supuesto. Yo creo que el programa, le digo para que los argentinos se sientan cada vez más cómodos, más confiados, es el programa económico ha realmente probado ser el más robusto, no sé si decir de la historia, pero definitivamente de la época moderna. ¿Por qué? Porque primero
lidió con la peor herencia económica de nuestra historia, esto es un dato, y estabilizó la situación sin caer en una crisis, pero sobre todo sin alterar ningún contrato, sin hacer las cosas que predecesores nuestros hicieron por situaciones mucho menores, mucho menos complicadas. Es decir, no hicimos un plan Bonex, no hicimos un default, no hicimos un corralito, no hicimos un corralón, no hicimos una especificación asimétrica, no hicimos nada de eso. O sea, fue tan robusto el programa que, a pesar de heredar una situación muchísimo peor que nadie, pudimos, equilibrar la situación sin llegar a hacer esas cosas que Argentina hizo durante 70 años. El segundo test... Por las cuales se entiende también la dolarización de la gente. Por lo cual se entiende la dolarización de la gente y por lo cual se entiende que haya tan poca confianza en las políticas económicas de cualquier gobierno argentino. El segundo test fue ahora. O sea, padecimos uno de los mayores colapsos en la demanda de dinero y una dolarización sin precedentes. Y así todo, el programa resistió. Es decir, fue tremendamente exitoso en su implementación al principio para solucionar la peor crisis que se venía de la historia y fue tremendamente exitoso para aguantar el mayor embate dolarizador de los últimos tiempos. Entonces, eso nos da una robustez enorme para poder iniciar esta nueva etapa. Ahora, ahora vuelvo a las preguntas con respecto a lo que se anunció ayer, pero recién decías, recibimos la peor herencia de la historia. ¿Qué te pasa cuando la lees a Cristina Fernández de Kirchner opinando sobre economía? Es que no la leo, te juro. No lo digo con desprecio nada. No, yo no, de vuelta, debo tener un algoritmo inteligente porque ni me llegan ya. Ah, no aparece directamente en tu ni me llega y no leo. Lo digo de vuelta sin faltar el respeto. No leo. No la lees. Bueno, bien, interesante. Hablabas recién también de las cosas, sigo evacuando dudas con respecto a lo que hemos escuchado a partir del anuncio de ayer, ¿no? Entonces, esto no necesariamente implica un aumento del dólar, esto lo que implica es que sube el techo de la banda y más tranquilidad para acumular reservas, como nos decías recién, por ende tampoco una suba en los precios. Algunos decían, bueno, pero se viene entonces en enero una micro devaluación. No, como te digo, no es una micro devaluación, sino que ahora el ritmo de devaluación, en vez de ser fijo al 1%, es variable. Depende del último dato de inflación esperada. En el caso particular de enero va a ser más alto. Pero después, como es variable y depende de la inflación, de vuelta, en la medida que nosotros equilibremos el mercado monetario, que aumente la demanda de dinero y que el Banco Central mantenga su sesgo contractivo, la inflación inevitablemente va a terminar convergiendo a la inflación internacional. Eso quiere decir que vas a tener guarismos de inflación mensual por debajo del 1. Entonces, que hoy esté por arriba es solamente circunstancial. Bueno, antes de meternos con todo lo que los debates que se vienen en torno a el Congreso, en donde tienen una íntima relación, por supuesto, con cuestiones económicas, otra de las... no sé si ya llegó el presidente electo de Chile para reunirse con el presidente Javier Milei, pero si no llegó debe estar al aterrizar. Hoy en la mañana se escuchaba decir que tu segundo, José Luis Daza, sería el ministro de Economía de Chile. ¿Cómo se entiende? ¿Es así? A ver, espero que no, pero digamos, yo lo he hablado también con José Luis, porque con José Luis nos conocemos desde hace iniciamos nuestra carrera juntos, o sea, y trabajamos la mayor parte de la carrera juntos, así que tenemos una confianza enorme. Sí, bueno, obviamente que el presidente electo Kast seguramente ya le ha ofrecido algo. O sea, se lo ofreció. No lo sé, digamos fehacientemente, o no me corresponde decirlo, sí. Pero yo le dije a José Luis, evidentemente, o sea, yo tengo un enorme amor por nuestros compatriotas chilenos. José Luis es top class y por encima aún, con lo cual yo le dije, mirá, hacé lo que el desafío y te
te provoque y lo que más quieras, digamos, el compromiso que él tiene por Argentina es enorme, porque imagínate que si no, ya, digamos, ya hubiera tomado una decisión. Pero, es decir, la posibilidad existe, él seguramente sí, lo estará evaluando. Yo lo voy a apoyar cualquier cosa que haga, porque digo, es una persona extraordinaria, con un conocimiento extraordinario, una persona de bien. Ojalá se quede con nosotros, porque el aporte que hace a Argentina y al equipo económico es invalorable. Ahora, bueno, si existe, si tiene la motivación de encarar una cosa así para Chile, bueno, yo lo voy a apoyar también. Todos hablan muy bien de él, es cierto. Es Hablan imposible muy bien de él. no hablar bien. Bueno, veremos entonces cuál será su decisión. Ahora, se viene un capítulo legislativo muy importante que empieza en el día de mañana, finalmente con la primera sesión de las sesiones extraordinarias, con el tratamiento del presupuesto 2026 y también de la famosa inocencia fiscal que nosotros llamamos desde acá dólares del colchón. Pero vamos de a uno, si te parece. El presupuesto. ¿Cuáles son los principales escollos que vos ves con respecto a la aprobación del presupuesto 2026? Siempre recordando que hace 2 años estamos sin presupuesto en la Argentina. Mira, no estoy siguiendo el accionar político de adentro. Sí. Pero no veo mayores escollos, porque es un presupuesto muy simple, muy limpio. No veo ninguna razón para oponerse, honestamente. El feedback de Diego, de Patricia, de Manuel, de Martín, Menem, el feedback de los que están, digamos, en el Congreso, de Santiago, es que, digamos, está muy encaminado, así que yo no veo problema en que el presupuesto pase. Me da la sensación, por lo que hablo también con los gobernadores, que ellos están para apoyar, quieren apoyar no solo el presupuesto, sino las leyes en general. Así que yo creo que va a ser un proceso, digamos, ojalá sea más rápido de lo que todos pensamos y no pasara en diciembre estas leyes, ojalá pasaran en febrero, pero no veo ninguna animosidad hoy de muchos en el Congreso, con lo cual soy recontra optimista. Yo veo un 2026, Helio, pero espectacular desde todo punto de vista, o sea, está todo realmente alineado para que tengamos un 2026, un año como no tenemos desde hace décadas. Y eso debiera ser el comienzo de un cambio de ciclo. Entramos realmente en una nueva etapa. Como digo siempre, hay momentos en la historia en que la historia cambia y este es uno de esos momentos, yo no tengo ni la más mínima duda. Así que soy súper optimista con las leyes. Creo que además de pasar van a tener un gran impacto. Todas, sí. En particular. Reforma laboral. Sí, reforma ahora laboral, nos metemos con eso. Inocencia fiscal, todas van a tener un enorme impacto. Así que súper optimista. También en términos de reactivación económica para aquellos sectores que todavía le están costando. Sí. Se viene un año de una reactivación fuerte. Y además, esto es bueno explicarlo. O sea, nosotros estamos cambiando un modelo donde veníamos inmersos en un círculo vicioso, ¿sí? Donde el país siempre tenía déficit, porque tenía déficit, subía impuestos, esa suba de impuestos expulsaba a la gente a la informalidad, con lo cual cada vez recaudabas menos porque había más informalidad, entonces tenías más déficit, entonces tenían que tomar deuda, generaba problemas financieros, o tenían que emitir plata, lo que generaba inflación y suba de dólar. Y entrabas en un círculo vicioso en el que cada vez estábamos peor, al punto que de vuelta heredamos la peor situación económica de la historia. Ahora nosotros estamos en un esquema exactamente inverso. Hicimos lo que nadie creía que se podía hacer, ni los argentinos ni el mundo, que era equilibrar las cuentas fiscales, reducir esos 15 puntos de déficit consolidado entre el Tesoro y el Banco Central, impensado en el mundo,
pero se pudo hacer. Es decir, ya hicimos la parte más difícil. Entonces, a partir de eso, se empezó a acomodar todo. Y entonces, hoy estamos en una situación en la que, te digo cómo lo veo yo, nosotros necesitamos seguir recaudando más para poder seguir bajando impuestos. Ese es el objetivo nuestro. Ahora, como la mayor parte del ajuste fiscal ya lo hemos hecho, la forma de recaudar ahora es al revés de lo que venía pasando antes, que es logrando una mayor formalización. O sea, ampliando la torta. Ampliando la base, es decir, si hay más gente que paga impuestos, entonces nosotros recaudamos más. Y el que paga va a pagar menos, se supone. Ahora vamos a eso. Sí. Y creciendo. Esas son las dos cosas. O sea, nosotros no pretendemos recaudar más subiendo impuestos, como hacía el kirchnerismo, sino todo lo contrario. Nosotros queremos recaudar más para bajarlos más. Sí. Ya bajamos, acordate, más de 2,5 puntos. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer desde Economía con la ley laboral es fomentar la formalización. Entonces, si tenemos éxito en fomentar la formalización, como además vamos a crecer, para que la gente también entienda, crecer en la jerga nuestra, que la economía crezca es el equivalente a que en sus empresas les empiece a ir mejor, empiecen a tener mayores ganancias. Si la economía crece, el país recauda más. Entonces, si recaudamos más por crecimiento y recaudamos más por formalización y mantenemos el gasto constante, entonces tenemos un mayor superávit. Y ese mayor superávit, ¿qué hace la Libertad Avanza? En vez de gastarlo, en vez de malgastarlo, como se hizo normalmente en Argentina, nosotros lo devolvemos en baja de impuestos al sector privado. Al devolverlo en baja de impuestos al sector privado pasa a ser más competitivo. Y entonces entras en un círculo virtuoso, porque sos más competitivo, entonces hay más inversión. Si hay más inversión, hay más empleo formal. Entonces crece aún más la formalidad y al haber más inversión crece más la economía. Entonces seguimos recaudando más, seguimos bajando impuestos y entramos en un círculo virtuoso. Ahora, acá voy con para que todo esto suceda, los tiempos, ¿no? Porque si bien hay una disparidad hoy en la economía argentina o en la reactivación económica argentina, hay algunos sectores que realmente están volando y hay otros tantos que les está costando mucho. Puede ser el consumo, puede ser la industria también, ¿no? Que están muy preocupados con el tema importaciones, China, etcétera. ¿Qué pasa con los tiempos y con aquellos que todavía les está costando? Bueno, buenísima pregunta, un par de aclaraciones ahí, porque muchos a veces me hablan de macro y micro y demás, sin entender que la macro es la sumatoria de la micro. Entonces, por definición, si te está yendo bien en la macro, si la macro crece, en su conjunto al país le está yendo bien. Ahora, escucharon hablar en algún momento de distorsión de precios relativos, ¿no? Sí. O sea, había precios que estaban muy rezagados, como las tarifas y demás, y otros que te cobraban precios por las nubes. De la misma manera que había precios, hay que recomponer precios relativos, también hay una recomposición de industrias relativas. Es decir, había industrias que por ahí tenían negocios que no son compatibles con la compatibilidad, eran más negocios de coyuntura producto de la situación económica anterior. Ejemplo, si vos querías, el que salió de Whirlpool, claro, si a vos te dejaban importar pagando un 10%, te dejaban traer digamos, los productos, mercadería a un 30% de lo que era el valor del dólar real, y vos podías venderlo al dólar real o más alto. ¿Por qué? Porque el empresario, ¿qué hacía en ese momento? Esto lo voy a explicar bien porque creo que es importante que entendamos esto. El empresario en ese momento vivía esa incertidumbre. Entonces, no sabía si iba a poder volver a importar, no sabía cuándo le iban a entregar la mercadería, no sabía cuál era su costo de reposición. Ahora yo le pregunto a la gente, ¿ustedes creen que el empresario asume ese costo o se lo traslada al consumidor? No, claro, lo traslada. Se lo traslada al consumidor. Entonces, ¿y por qué el consumidor lo validaba? Porque colapsaba la demanda de dinero. Claro. Es decir, nadie quería tener pesos. Entonces vos ibas y comprabas igual porque no sabías ni lo que valían las cosas. No, y te quemaban los pesos. Y si ibas al día siguiente, lo único que sabías era que iba a ser más caro. Entonces, claro, a muchos empresarios en ese momento seguramente ganaron mucha plata y les pareció que tenían un buen negocio, porque claro, les permitían comprar dólares a 300,
más una comisión cuando el dólar valía 1.000. Y después le podían recargar todo al consumidor, o sea, podían poner todo en precios y ustedes todos lo comprábamos porque sabías que si ibas al día siguiente valía más. Sí. Entonces, ese modelo es fatal para la gente. Nosotros vinimos a revertir eso, es decir, a gobernar para la gente, para los argentinos. Y eso, ¿cómo se arregla? Como lo estamos haciendo, sin tener déficit, sin tener Ahora, también es brecha cierto... en el tipo de cambio Sí. y, digamos, generando mejores productos a mejores precios. Ese proceso, Helio, requiere un acomodamiento de los empresarios. Claro. Lo requiere y requiere que te renueves. Te voy a ¿querés hablar de micro? El domingo hablaba con un amigo mío que produce mate glaseado, ¿viste? Sí. Entonces importaban pellets. Entonces, claro, en el gobierno me dice, este año tuve que poner plata. Claro, y me explicaba él, en el gobierno pasado importaban los pellets a 1/3, con el consecuente gozo, y nada, entonces nos iba bárbaro, poníamos los pellets en el horno, hacíamos el mate glaseado y demás. Hoy tenemos que competir y está mucho más bravo y nos tenemos que reinventar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos hablando con la construcción para usar el mate glaseado como aislante, ¿sí?, en lugar de las chapas tradicionales. Sí. Claro. Y nos está empezando a ir bien con eso. Se tuvieron que reinventar, Claro. tuvieron que innovar, invertir, pensar cosas. Eso es lo que los argentinos hacen bien, pero si vos das los incentivos incorrectos, y todos van a seguir haciendo lo otro, porque si yo puedo comprar a 300 y vender a 1.000, o los bancos, si pueden tomar depósitos y prestárselos al Banco Central o al Tesoro y ganar plata, ¿y para qué voy a tener un departamento de crédito? ¿Para qué voy a dar créditos hipotecarios? Entonces, todo esto viene a un cambio de mentalidad del empresariado. Y muchos lo están haciendo, lo entienden, están dispuestos a invertir, están dispuestos a competir, y otros se han acostumbrado a 20 años de tenerla fácil. Y bueno, es cierto, pero también es cierto que hay otros que dicen, bueno, pero para eso, para reinventarme, necesito tiempo. Porque el ejemplo que bien ponías de Whirlpool es un ejemplo de subsistencia de un empresario que durante muchos años se vivió de esa manera en la Argentina, entonces buscó la forma de que su empresa... sí, no es el mejor ejemplo de eso, porque eso en realidad es más, el de Whirlpool es más un ejemplo de algo que no era negocio, que fue negocio circunstancial, producto de que había una brecha del 200% entre el dólar y el dólar libre. Pero sí es cierto que es un proceso de acostumbramiento. Lo que no es muy cierto es lo de nivelar la cancha. Nosotros estamos nivelando la cancha más rápido que nadie, porque fíjate que bajamos impuestos tremendamente distorsivos. El primer impuesto que bajamos es el inflacionario. Sí. Entonces ahora pueden planificar, ahora pueden saber si van a tener financiamiento, a qué tasas, pueden planear a futuro. Eliminamos el impuesto país. Era 1,5 puntos de producto, ¿sí? 9.000 millones de dólares al año que le estamos devolviendo al sector privado. Llevamos prácticamente a cero todos los aranceles de bienes de capital. Bajamos todo lo que es en el campo a fertilizantes, insumos. Permitimos importar maquinaria usada para que le fuera más barato. ¿Qué más? Bajamos las retenciones, estamos en el nivel de retenciones al campo, por ejemplo, más bajo de los últimos 20 años. O sea, este modelo viene a justamente devolverle plata al sector privado, generar competitividad, pero no de la forma falsa que se generaba antes. Se está nivelando la cancha y más rápido de lo que se cree. Claro, pero es cierto que se necesita nivelar la cancha. Pero obvio, pero a ver, hay una cosa que le quiero decir, que lo piensen ya solamente con sentido común. O sea, la competencia, digamos, el formato anterior, la gente ya sabe que no funciona. Esto es un dato de la realidad. O sea, heredamos la peor situación económica de la historia, pobreza del 57%, íbamos a una hiperinflación. O sea, ya sabemos lo que no funciona. Yo entiendo que alguno pueda estar incómodo con este nuevo modelo o lo pueda cuestionar. Ahora, lo otro ya sabemos que no funciona. ¿Sí? El cuento de
tengo que tener para que la industria argentina funcione, tengo que estar sobreprotegido, tener un dólar altísimo y pagar salarios en dólares miserables. Bueno, eso le sirve eventualmente al empresario, seguramente. Ahora, no es lo que queremos para los trabajadores. ¿Se entiende? O sea, sí, pagar, sí. Es cierto, pagar y también, sueldos de 200 o 300 sí, dólares no es lo que nosotros buscamos que los empresarios, claro, que los empresarios paguen. Entonces, tenemos que ser más competitivos, bajando impuestos, bajando regulaciones. ¿Cuántas regulaciones ha sacado Federico desde el Ministerio de Desregulación? Todo eso es costo argentino. ¿Cuánto ha bajado el costo de financiamiento? De vuelta, eso es costo argentino. De vuelta, sumarle la baja de impuestos fenomenal que ha habido. Lo que hemos mandado ahora en la reforma laboral, todo eso es baja de impuestos, menores cargas para los empleadores. Acuérdate que hay un régimen ahora te voy a de empleo preguntar, nuevo. ¿qué costo tiene esa baja de impuestos que están incluidas en la reforma laboral? Para nosotros ¿Hicieron el es cálculo? alto, sí, claro. Porque, Es alto. Estamos en el orden del punto 8 de producto. ¿Punto 8? Sí, por eso. Para nosotros hemos realmente hecho una apuesta fuerte a la formalización, sí, porque de vuelta, el objetivo nuestro que es que el 2000, maximizar, profundizar este cambio que estamos viendo. Se ganaron las elecciones, hay muchísima más esperanza, la popularidad del presidente está en el pico. Hoy el presidente es un imán de atracciones, de atracción de inversiones en el mundo. A cualquier lugar que vas te hablan de Argentina, del milagro argentino. Todo eso, realmente el trabajo que el presidente hace en Argentina no se valora lo que realmente hay que valorarlo, definitivamente no lo que lo valoramos en el equipo económico. Tenemos la suerte ¿puede decir de que se lo valora más afuera que en su propio país? Bueno, afuera el presidente es un rockstar total, pero adentro yo creo que, también, pero acuérdate cuánto se cuestionaban, por ejemplo, sus viajes y eso. Yo como ministro te digo, o sea, nos hace el trabajo infinitamente más fácil, porque toda la atención que ha acaparado Argentina no es normal. Las inversiones en la economía real, que es lo que en definitiva nosotros queremos que vengan, inversiones en la economía real, son inversiones que en países como Argentina tardarían una década en venir, porque nosotros hemos tenido tanta volatilidad política que la gente que viene a invertir en la economía real, que invierte por 30, 40, 50 años, y se toma 4, 6, 8, 10 años en ver qué es lo que va a pasar. Nosotros estamos viendo un interés inédito en inversiones en la economía real en tiempo récord, pero en gran parte por la combinación de lo que se hizo y la figura del presidente. Todas esas relaciones que el presidente está construyendo, y todo lo que acapara, la atención que acapara por lo que se animó a hacer, ¿sí? Porque más allá de que muchos pudieran saber qué es lo que había que hacer, yo me acuerdo antes de asumir en el ministerio, algunos economistas avesados me decían: hacé explotar todo, porque no hay forma que esto explote. Hacé explotar todo y echarle la culpa a los anteriores. Antes me decían: no agarres, porque no hay forma que no explote. Sí. Entonces, yo creo que lo que se ha hecho, lo que ha hecho, este gobierno de la mano de este presidente que se animó a hacer esos cambios, ¿sí? Y eso sí yo creo que se subestima. No es solo el saber qué es lo que hay que hacer, es animarte a hacerlo. Es cierto, ¿no? Eso es cierto. ¿Vamos a bajar el gasto un 30%? ¿En serio? Y vos decís que va... Y que la sociedad te lo convalide. Y que la sociedad lo convalide. Porque hay un cambio también de época en la sociedad. Todo es el hombre en su tiempo, ¿no? Me explicaba en algún momento un profesor de historia. Pero es cierto, quizá esto mismo lo querías probar en el año 2016 y la sociedad no estaba todavía preparada para recibirlo. Otro mérito que no se le atribuye tanto al presidente. Yo creo que el que preparó a la sociedad para esto fue el presidente. Justamente, él en campaña dijo que iba a hacer todas estas cosas. Y hoy creo que también nosotros cada vez estamos ganando más credibilidad. Primero porque siempre decimos la verdad, pero segundo porque estamos haciendo lo que dijimos y está funcionando. Entonces todo eso es muy importante y cuesta muchísimo como
policy maker, como hacedor de política económica, lo que más cuesta es reganar esa credibilidad que Argentina perdió. Sí. Cualquier país desarrollado, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central dicen algo y ya las expectativas, digamos, se adaptan a esos anuncios. Acá no pasa eso porque siempre está, digamos, la falta de credibilidad de los actores políticos. Sí. Y eso es algo que Argentina arrastra después de décadas de mentirle a la gente y de hacer las cosas mal. Entonces, reganar esa credibilidad ahí lleva tiempo. Pero lo estamos haciendo realmente en tiempo récord y eso hay que valorarlo enormemente, en particular del presidente. Ahora, vuelvo a reforma laboral y a los impuestos que bajan, que decís que tienen un costo del 0,8 del PBI, ¿no? 0,8 del PBI. Sí. Además de esto, estamos todos esperando una reforma impositiva. ¿Cuándo vamos a conocer algo más de la reforma impositiva? Hoy, a ver, la reforma impositiva, yo he dicho muchas veces que no hay que esperar una, sino que nosotros vamos a seguir siempre haciendo cosas en la medida que tengamos los recursos para hacerlo. Esta reforma impositiva que hemos hecho sobre la reforma laboral, ¿por qué la enfocamos en lo laboral? Y nos pareció importante, por lo que te decía antes, porque la forma de poder seguir bajando impuestos es recaudando más, y recaudando más es ampliando la base y creciendo. Creciendo, ya estoy seguro que es lo que va a pasar. Sí. Argentina el año que viene va a crecer por arriba del 4%, puede crecer 5, 6, nos puede sorprender. Hay que lograr... ¿5 o 6? O sea, digamos, va a depender realmente de los argentinos. Okay. Las condiciones económicas están dadas para que Argentina pueda crecer del 4 al 8 tranquilamente. Ahora, también hay que lograr una mayor formalización, ¿sí? Sí, porque esa es la otra forma de recaudar más. Entonces, nosotros focalizamos esta parte de la reforma tributaria más que nada en personas jurídicas y en tratar de incentivar la formalización. Creo que le vamos a dar una mano enorme al país en esto, porque realmente estamos generando un sistema donde va a ser mucho más combinado con el extraordinario trabajo que han hecho desde el Ministerio de Capital Humano y de Regulación. Yo creo que es una reforma laboral que nadie puede estar en contra, porque es obvio que hoy tenemos el jueves cosas... hay una movilización, ¿eh? Sí, pero digamos, más allá CGT, 2CTA, ATE... Sí, pero más allá es de la gente, de los que tienen que justificar que, digamos, no digo su curro, pero su situación, ¿no? La reforma esta laboral, cualquier persona racional, es imposible que esté en contra, porque lo que está clarísimo es de vuelta. No hay que, cuando vos negás evidencia empírica, ya tenés un problema serio. Entonces, Argentina, el nivel de empleadores no crece desde el 2007 sí. Y el nivel de empleo no crece desde el 2011. Entonces, una cosa está claro, digamos, tenemos leyes, claro, así no se puede seguir. Tenemos leyes laborales que son horribles, totalmente obsoletas y horribles. Hay que cambiarlas. Le entiendo a alguno que pueda haber alguna cosita de la reforma laboral que pueda no gustarle o puede tener alguna idea que pueda ser mejor, bienvenida sea. Ahora, el core de lo que mandamos, el corazón de lo que mandamos es una reforma extraordinaria y realmente nadie con sentido común y que quiera que al país le vaya bien puede estar en contra. Ahora, sabemos que, o sea, dos cuestiones. Primero, no se va a venir una reforma impositiva grande, esto será entonces por etapas, eso es lo que estás confirmando. Claro, después va a venir una reforma impositiva para personas humanas, eso viene... Eso es lo que viene después, sí, reforma impositiva para personas humanas. Exacto, eso viene después. Sabemos que los impuestos tienen tres capas, si querés, la municipal, la provincial y la nacional. Y acá la pregunta es, bueno, ¿qué se hace para frenar a intendentes que siguen subiendo tasas? Tuviste tu cruce en su momento con el intendente de Pilar, con Federico Achával. Por supuesto, sí, los voy a seguir teniendo porque creo e invito a la sociedad, sobre todo, a que los exponga, porque es la única manera. Hoy están bien expuestos los dos modelos, ¿sí? El modelo de la Libertad Avanza, que viene a bajar impuestos, tratar de generar inversión y empleo para la gente, mejora del salario real y
las provincias y las intendencias kirchneristas que siguen con el modelo viejo de les voy a cobrar cada vez más impuestos y más tasas. ¿Qué ha hecho la provincia de Buenos Aires? Cobra mayores impuestos. ¿Qué hacen los intendentes kirchneristas? Cobran cada vez tasas más altas. Tasas por prestaciones que ni siquiera brindan. Entonces ya es realmente un nivel de desparpajo y de ofensa a sus propios vecinos que te cuestionás cómo puede ser que los voten. Yo los veo y realmente digo, bueno, me cuesta entenderlo. O sea, debo reconocer que es algo que no puedo entender. Que vos votes a alguien que viene a cobrarte cosas por prestaciones que no te da, bueno, digo, no sé qué tipo de relación hay ahí, yo no la puedo entender. Entonces, los dos modelos hoy están bien expuestos. Ahora, es importantísimo que las provincias tomen nota de esto, porque muchísimo hoy del costo argentino son, digamos, hablando de nivelar la cancha, es a nivel provincial y municipal. Ayer me tocó entregar en el Banco Nación el crédito hipotecario número 20.000, sí, que lo tomaba una familia de La Matanza. Claro, cuando veo, digamos, una de las cosas que comentamos ahí con el presidente del Banco Nación y el grupo fue que es increíble que le cobren 9 puntos de ingresos brutos sobre el monto del crédito que está recibiendo son esa directamente persona. 9 puntos más. 9% de ingresos brutos. Claro, vos decís, ¿cómo puede ser que digamos, algo que tiene que desarrollarse, que es fundamental? Te hablan de justicia social. ¿Qué más justicia social que una persona, que una familia trabajadora no tenga que esperar y ahorrar 40, 50 años para poder comprarse su vivienda, que se pueda comprar su casa simplemente porque tiene trabajo? O sea, el crédito hipotecario es lo que más tenemos que fomentar, porque además el crédito hipotecario es lo que moviliza el país, porque cuando los jóvenes o los grandes se compran su casa, se tienen que comprar una mesita, se tienen que comprar 2 platos, una cama, heladera, un colchón, una cama. Poner esa casa. Todo eso motoriza la economía, ¿entendés? Entonces decís, ¿cómo puede ser que querramos recargarle? Además, si vos me dijeras, hay N billones de créditos hipotecarios, entonces es o sea, no, o sea, lo estás cobrando encima sobre una base bajísima, con lo cual lo único que estás haciendo es tratando de recaudar, lo que hace siempre el kirchnerismo, tratando de recaudar 2 pesos a costa de matar el crecimiento económico. Entonces, ojalá la gente lo entienda, porque es tan ridículo el modelo, que como siempre digo, en economía no hay casualidades, es todo causalidad. Nos ha ido pésimo porque el modelo que ha seguido el kirchnerismo es el modelo más estúpido y más retrógrada digamos, que se pueda seguir. Y no funcionó en ningún país del mundo, en ningún momento en la historia. Entonces, obviamente, no iba a funcionar acá. Y todavía lo insisten. Entonces, bueno, entiendo que alguno pueda tener las dudas con pero lo que no puede haber dudas es que el otro no funciona. Ahora, en tus charlas con los gobernadores, ¿ves un compromiso por parte de los gobernadores para aportar también en términos de baja de impuestos? Sí, está habiendo un gran diálogo con los gobernadores, creo que hay mucho más conciencia, creo que tomaron nota también de las elecciones, se dieron cuenta que la gente reafirmó este rumbo, que les dijo claramente no queremos volver al pasado, sabemos que este rumbo puede ser, digamos, difícil, digamos, esto es un tema que lleva tiempo, como decís vos, que implica muchas cosas, pero claramente hoy la gente tiene de vuelta esperanza. Yo siento que le devolvimos la esperanza a la gente. Creo que hoy el presidente Milei le devolvió la esperanza a la gente. Creo que los gobernadores han tomado nota de eso. Yo particularmente tengo una excelente relación con todos los gobernadores con los que tengo relación. No tengo con todos, pero... y los veo, sí, mucho más comprometidos con sacar el país adelante, mucho más comprometidos. Creo que también están entendiendo que no vale la pena pelearse por 2 pesos con 50 entre nación y provincia, sino decir, si nosotros logramos que el país crezca, como gran parte de lo que se recauda es más coparticipable, entonces ellos pasan a tener muchísima más plata. Entonces a veces vos te encontrás discutiendo con un gobernador por un puente o una cosa que son plata chica en comparación con lo que ellos podrían
digamos, obtener si aprobaran leyes como las que estamos mandando, que hicieran que el país creciera y entonces su recaudación les permitiría hacer 755.000 puentes. ¿Entendés? Claro, Entonces, está bien. creo que eso lo están incorporando y creo que nos van a apoyar en el Congreso, sí. Ahora voy a sumar alguna pregunta del chat, les pido perdón. Iba de reojo leyendo infinidad de preguntas, así que primero gracias por acompañarnos y vamos a sumar una pregunta al ministro, pero está la Colo, Santi, que están todos los días aquí con nosotros en Tiempo Hola. Libre. Gracias, Colo. Vamos a sumar Muy una bien. pregunta de cada uno. Dale, Ministro, Santi, ¿está muy bien? Sí, Colo. dale. Bueno, el gobierno busca la reforma laboral y siempre Milei dijo que primero viene la reforma laboral y después la previsional, pero en el medio, ¿habrá medidas para equilibrar la situación de los jubilados, por ejemplo? Mira, la situación de los jubilados implica una reforma donde, como bien dijo el presidente, primero hay que resolver lo laboral y lo tributario, porque eso te va a dar la pauta de lo que se puede hacer en lo previsional. Ok. ¿Sí? Eso es, digamos, el eje de cómo nos vamos a mover. A nosotros nos encantaría poder pagarle el doble a todo el mundo. Ahora, ya sabemos cómo termina eso. Tenés que tener los recursos. Entonces, hoy nos estamos concentrando en, como dijo el presidente, en la secuencia que preestablecimos siempre. Porque si vos te tirás hoy a resolver lo previsional sin saber, en realidad, hasta dónde puede llegar el nivel de formalización y el nivel de crecimiento, por ahí terminás haciendo algo que te quedás a mitad de camino. Claro. Podrías hacer algo mejor, pero como vos partiste de la base de hoy, que es tal vez diferente a lo que va a ser dentro de un año, entonces vale la pena seguir la secuencia como bien explicó el presidente. Clarísimo. Santi. Sí, no, quería preguntarte más que nada sobre los vencimientos del 9 de enero próximo, que es Sí. alrededor de 4.000 millones de dólares. Gracias a la baja del riesgo país se logró obtener 1.000 millones de dólares en el mercado después de 8 años sin acceso al mercado. ¿Cómo se planea financiar el resto del vencimiento? Mira, ahí tenemos varias cosas. Yo lo he venido diciendo en diferentes conferencias. Antes de las elecciones, es decir, antes de la casi eliminación del riesgo Cuca, de esto estábamos hablando con Estados Unidos e incluso con otros dos países. Post elecciones, con el colapso del riesgo país, dijimos, es mucho mejor señal para los mercados y para la gente que nosotros podamos resolver esto por nosotros mismos. Y estamos en ese camino. Entonces las fuentes son varias. Por un lado, el Tesoro ha venido comprando dólares. Entonces, tenemos un buen casi 1.000 millones de dólares, 890 de dólares que hemos venido comprando. También tenemos otros casi 1.000 millones de lo que fue la colocación de bonos, que lo que buscamos con esa colocación fue exactamente eso, 1.000 millones de dólares, como yo vi antes, de la colocación, para en realidad ver cuánto había de diferencial de spread, esto es medio técnico, perdón, entre lo que es un bono convencional y lo que son los bonos que Argentina tiene en el mercado. Los bonos que Argentina tiene en el mercado son los bonos reestructurados por Guzmán, que no son convencionales. Y cuando vos no tenés un bono que es convencional, entonces digamos que cotiza a un precio más bajo, es decir, a una tasa interna de retorno más alta, simplemente porque no es un bono, digamos, del prototipo del bono que se adquiere en el mercado. Faltaba un parámetro, entonces, en cierta forma. Entonces queríamos ver realmente si sacábamos un bono más convencional, cuánto había de diferencial con respecto a esos bonos. Y salió 100 puntos básicos por debajo de esos bonos. Esto traducido quiere decir que si nosotros pudiéramos, por ejemplo, reemplazar los bonos viejos por bonos convencionales, el riesgo país que hoy está en 590 podría estar en 490, digamos, sin tener que cambiar nada, simplemente porque cambiaste la estructura de los bonos. Entonces, por otro lado, contestando entonces, tenemos los 1.000 millones de eso. Tenemos casi 7.000 millones de dólares que nos ofrecieron de los bancos en Ripo. Tenemos también la posibilidad tenemos los dos swaps, o sea que eventualmente también podemos obtener los dólares por ese lado. Es decir que hoy por hoy no es un problema el vencimiento del 9 de enero. Incluso hasta podría haber refinanciamiento el 9 de enero mismo. Ahora, nuestra idea,
en particular la mía, debo decir, es ir, eliminando la dependencia argentina de Wall Street, ir pagándole cada vez más a Wall Street. Hoy, la realidad, yo lo que veo es que vos pensás, Argentina tiene 25 puntos de deuda con el mercado, 25 puntos de deuda sobre producto, de los cuales 13 son en pesos, 12 son en dólares. A precios de mercado están más o menos en 10. Y si de esos 10 puntos decimos, bueno, ¿cuánto tiene Wall Street? No llega a 4 o 5 puntos. Claro. Entonces, lo que yo creo que Argentina necesita como país es también ser un país más normal en esto. Ningún país depende tanto de Wall Street. Vos fijate, cuando se abre una ventanita, ya van todas las provincias, las empresas, todo es Wall Street. ¿Por qué? Porque no hay un mercado de capitales desarrollado acá. Otra de las genialidades que fue destruir el mercado de capitales, nos pasamos 70 años combatiendo el capital y fustigando y el crédito, bueno, fue combatirse el capital, se va a otros lados, porque el capital en otros lados no solo no lo combaten, sino que lo seducen. Demonizás el crédito, tampoco tenés crédito. Te llevas las AFJP, no hay mercado de capitales. Nosotros buscamos recomponer el mercado de capitales. De hecho, como parte de la reforma laboral, este fondo de asistencia laboral va a alimentar un nuevo mercado de capitales. Son 4.000 millones de dólares por año que van a alimentar el mercado de capitales. Famoso FAL. Sí, después está la ley de presunción de inocencia fiscal y demás. Todo eso va a hacer que el mercado de capitales argentino empiece a desarrollarse. Si me preguntás a mí, el ideal como país es que nosotros, las empresas y la gente, empiece a tener crédito de los argentinos mismos. Y si lo pensás, también es algo que debiera ser lógico y es ganador para todos. Fíjate lo que no solo ha sido el costo económico del kirchnerismo, sino el costo psicológico. Hoy la gente tiene los dólares en su casa, a riesgo de que les entren, los roben y demás. Cuando podrían tenerlos en el banco ganando intereses y el banco teniendo dólares para poder prestarle a la gente, por ejemplo, para que los jóvenes o cualquiera pueda tener crédito hipotecario y pueda comprar. Y te aseguro que nadie quiere tenerlo abajo del colchón. Y por eso te digo, ganan todos. Sin embargo, hoy todavía hay gente que tiene miedo de, no, pero yo puedo llevar los dólares al banco, ¿eso qué? No, porque hace 25 años me los confiscaron. Entonces, fíjate el daño que vos haces cuando... Porque si ellos no lo vieron por sus padres. Y es así, y en ese sentido, ¿hay una posibilidad de que se dé securitización de créditos para impulsar el mercado de capitales? Y claro, todo eso es lo que tiene que pasar, es lo que pasa en países normales y es lo que no tenemos en Argentina. Y por eso se genera esa dependencia con Wall Street. Entonces, si vos me preguntás, mi idea es realmente esa, es siempre seguir pagándoles. La verdad, eliminar esa dependencia con Wall Street y que cada vez se desarrolle más el mercado de capitales en Argentina y que la gente entienda que esa es la forma de generar, valor y de ayudar a que el país crezca. Hoy está en manos de los argentinos que el país crezca. Hicimos lo más difícil, que era lo que nadie se animó a hacer por 110 años. Eso se hizo. Ahora está todo dado. Podemos tener un 2026 espectacular, un 2027 espectacular, 10, 20, 30 años donde Argentina realmente sea el país estrella. Ministro, sumo ya nos despedimos, nos queda ya son y media, no importa, pero no quiero dejar de sumar la pregunta de Rodolfo, porque la vi repetida en el chat infinidad de veces, que creo que va en línea con lo que venías hablando recién, ¿no? Porque pregunta, buen día a todos, felicitaciones, ¿qué podría hacerse, ministro, para bajar las tasas bancarias? Creo que viene en línea con esto que estabas hablando, ¿no? Sí, las tasas, nosotros de nuestro lado, bajar la inflación, ¿no? Entonces nosotros bajando, como se dice en términos técnicos, la nominalidad, eso ya pone tasas más bajas, ¿no? Ahora bien, es parte también de la costumbre, del ejercicio de los bancos. En la medida que los bancos puedan captar más depósitos, ya sea en pesos o en dólares, como banco, ¿qué empezás a hacer? Y empieza a tener la presión de decir, tengo que poner un departamento de crédito. Fíjate el cambio. Antes agarraban la plata de la Colo, gracias Colo, se la daban a Bausili o a mí, al Tesoro, se terminaba, o al que fuera presidente de Banco Central o ministro de Economía de turno. Y se acababa ahí.
no había crédito. Cuando digo que no había crédito, no es una forma de decir, efectivamente no había Real, crédito. El es crédito real. era apenas de 3 puntos de producto. Para que la gente entienda, en un país normal es, en un país medio es 60, en un país desarrollado es 100. Entonces no había crédito. Entonces, digamos, los bancos actuaban de intermediarios entre la gente y el gobierno. Claro. Entonces, para que las tasas bajen, bueno, tiene que darse todo este proceso Van a de ser de baja de de inflación, aumento de depósitos, desarrollo de mercado de capitales, y naturalmente ahí los bancos van a ir dándose cuenta que hay un negocio mucho mejor para la Argentina y para todos, que es el de prestarle a la gente. Hacer de bancos. Hacer de básicamente. bancos y prestarle a la gente. Bien, bueno, ya tenemos que cerrar. Queremos agradecerte enormemente. No, Una nada. hora estuvo acá con nosotros, un lujazo en la casa, pero pregunta final. Dale. ¿Borja se va a Boca? No, Toto. ¿Sí o no? Esa es la más difícil. La más difícil de todas, ¿no? No, que Es Toto de muy- River. es No muy pongan de esa música que Toto de River es como muy yo. Es muy de River el ministro, por eso la pregunta final. No, quiero que nos vayamos bien, Gracias, No, Toto, gracias muchas a ustedes, gracias. muchas gracias a todos. Gracias por la Gracias. visita. Gracias, Lo chicos. despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, ahora sumamos a los chicos, vamos a hacer el pase. Yo saludo al ministro y hacemos el pase. Si bancás a Javier Milei, suscríbete, dale like y compartí.